Reflexiones en el camino. Meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 19 de octubre. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. El primer versículo del Evangelio nos da dos títulos muy importantes de Cristo en la narrativa del libro. Como hijo de David, Él es el legítimo heredero del trono de Israel y aquel que llevará a pleno cumplimiento la promesa dada al rey David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7:16. Mateo describe cómo será el reino del Señor Jesucristo y sobre todo revela que el camino al trono pasa por la cruz, verdad ya evidente en el rechazo que sufrió David antes de sentarse en el trono. Es, además, el camino que el Señor nos señala a nosotros. El segundo título del Señor Jesús en Mateo 1:1 es Hijo de Abraham. Como tal, Él es el descendiente de Abraham que lleva a plenitud la promesa que Dios le dio a él en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Efectivamente, después de que Israel le rechazó en Mateo 12, el Señor empieza a extender su llamado a todos los que desean obedecer a Dios en todas las naciones. La iglesia, formada por judíos y gentiles, es introducida en Mateo 16 y el Evangelio termina con la comisión a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Mateo 28, 19 al 20. Otra cosa que impresiona de este evangelio es la continua repetición de las palabras cumplir y escrito en todas sus formas. 1:22 y 2:5, por ejemplo. El Señor Jesús es el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento, y la abundancia de citas de los escritos de Moisés y de los profetas lo prueban irrefutablemente. Casi podemos escuchar a los apóstoles partiendo de las mismas escrituras para demostrar que Jesús es el Cristo. Hechos 17, 2 al 3. Uno de los signos más claros de que Él era el Mesías prometido era el poder que desplegaba haciendo el bien a los que estaban en la miseria. Isaías 61:2. Con esas acciones contestó a las dudas de Juan. Mateo 11:2 al 6. A esas acciones se añadía su autoridad para enseñar y las palabras que pronunciaba. Mateo 7:24 al 29. Por otra parte, la reacción de cada persona hacia él tenía consecuencias serias, o para salvación o para perdición. El camino intermedio no existe. Mateo 7:13 al 23. Una de las glorias del Señor Jesús como Rey que se revela en Mateo con muchos detalles es su humildad y mansedumbre. Rasgos estos en los cuales Él quiere que le imitemos. Mateo 11:29. Entra en Jerusalén como Rey manso. Mateo 21:5. Es Rey, pero en su primera venida no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Ese camino de humillación le condujo a la cruz.
a lo que seguirá el establecimiento de su reino y su autoridad para juzgar.